4 escalofriantes. Historias verdaderas de Catfish. Secretos oscuros y revelaciones aterradoras. Carla, madre soltera de 28 años, vivía en un barrio donde el miedo se respiraba con cada bocanada. Su pequeño Tomás, de solo 5 años, era su única razón para levantarse cada mañana a trabajar en aquel mercado local. La seguridad para ella era un lujo, y la rutina diaria se movía entre la lucha y el deseo de una vida mejor. Pero algo cambió cuando su celular empezó a vibrar con mensajes anónimos que helaban su sangre. «Sé lo que haces», decía el primero. Parecía una broma, pero las cosas se tornaron sombrías rápidamente. Desoyendo el primer aviso, decidió ignorar los mensajes, pero cada vez que tomaba el transporte público, sentía ojos que la seguían, miradas furtivas que la hacían temblar. Su corazón palpitaba con fuerza cada vez que una sombra parecía alargarse tras de ella. Esa sensación, el escalofrío en su espalda, la acompañó día y noche. No sabía quién era, pero su mundo seguro se desmoronaba. Cada paso por el vecindario, cada esquina conocida, se tornaba en un laberinto de terror. Una tarde, mientras regresaba a casa, lo vio. Un conocido del barrio. Alguien que siempre sonreía y preguntaba por Tomás. Su fachada amable ocultaba una oscuridad que hacía que un sudor frío le recorriera la espalda. ¿Cuántos más en su comunidad podían ser depredadores escondidos tras una máscara de amabilidad? Su instinto de madre le gritaba que debía proteger a su hijo, un pequeño que solo conocía la inocencia y la risa. Desesperada, decidió acudir a la policía, pero aquellos que deberían protegerla no hacían más que mirar de reojo, desalentados por un miedo colectivo que paralizaba incluso a los uniformados. Las palabras que dijeron resonaron en su mente. «No podemos hacer nada, señora. A veces es mejor no meterse». Carla sentía que lo único que podía ayudarla era actuar, hacer algo, antes de que su mundo se desmoronara por completo. Mientras más investigaba, más horrendo era el cuadro que se pintaba. «Soy tu amigo», decía el extraño en sus mensajes, revelando detalles que solo alguien muy cercano podría conocer. Una noche, temiendo lo peor, decidió vagar por las calles oscuras de su barrio, con Tomás de la mano, buscando refugio entre los pocos vecinos que parecían solidarios. La noche se convirtió en un laberinto aterrador, y la sensación de peligro apremiaba. Su corazón palpitaba más rápido por cada paso que daba, mientras las viejas leyendas urbanas se encendían en su mente. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Cuando finalmente se encontró cara a cara con su perseguidor, su mundo se derrumbó. No era un extraño, sino alguien que formaba parte de su vida desde hace años. Alguien que había estado ahí, en cada risa, en cada conversación casual. La verdad era aún más aterradora. El terror no solo acechaba en las sombras, sino que se alzaba ante ella, disfrazado de su propio vecindario. ¿Qué más habría que descubrir? Con un nudo en la garganta, Carla supo que la lucha apenas comenzaba y que la protección de su hijo podría costarle mucho más de lo que estaba dispuesta a pagar. ¿Lograría salir con vida de este juego mortal? ¿O el verdadero horror apenas estaba por desatarse? La noche caía en el vecindario, y cada rincón se llenaba de sombras más allá de lo habitual. Carla
Sintió que la atmósfera se tornaba pesada, cargada de un tipo de miedo que ya se había convertido en su compañero constante. Con Tomás apretado de la mano, dio un par de pasos atrás. El rostro de su conocido se superponía en su mente. La sonrisa era una máscara que ocultaba un peligro inminente. ¿Por qué ahora?, pensó, angustiada. Porque ese que había conocido durante tantos años se convertía repentinamente en un ser de terror. Decidió actuar. Tenía que confrontarlo, pero el dilema de su propia seguridad y la de su hijo la paralizaba mientras miraba a su alrededor. Las luces parpadeantes de los faroles apenas iluminaban el camino, dejando a las sombras como cómplices del horror que acechaba. Tomás lanzó un pequeño llanto. «Mamá, tengo miedo», murmuró. Su voz temblorosa hizo que el corazón de Carla se rompiera. «No te preocupes, cariño. Todo estará bien», respondió. Aunque su propia voz sonó sin convencimiento, la angustia la invadía y la presión de actuar crecía con cada segundo que pasaba en esa oscuridad tormentosa. Sin embargo, al dar la vuelta, decidió no volver a casa. Un impulso visceral la guió hacia el parque, un lugar que había sido un refugio en jornadas de juegos y risas con Tomás. Ahora, sin embargo, era solo un abismo de posibles horrores. «Mamá, quiero ir a casa», gritó el pequeño. Sus ojos grandes buscaban consuelo en ella, pero eso no era una opción. Su instinto le decía que debía estar en movimiento. De repente, un teléfono sonó en la distancia. Era un sonido inconfundible que resonó en la penumbra. Carla se congeló. «No puede ser», se dijo a sí misma. Era el mismo número de los mensajes anónimos. Su respiración se aceleró y el sudor frío comenzó a empapar su frente. Tomás, asustado, se aferró más a su mano, como si supiera que el peligro estaba cerca. «¿Dónde estás, Carla?», resonó una voz en el aire. Una risa suave, casi burlona. La cabeza de Carla dio vueltas. La voz parecía emanar de todas partes. «¿Esperabas que huyera? Siempre estoy cerca. Siempre he estado cerca». El terror la llenó mientras miraba a su alrededor desesperada. «¿Dónde?», se atrevió a preguntar. El eco de la risa se desvaneció, y antes de que tuviera tiempo de reaccionar, hizo una aparición. Desde la oscuridad, el conocido de su vecindario, vestido con una chaqueta oscura, se acercó dando zancadas lentas, como dispuesto a disfrutar de la tortura que estaba por venir. «No tienes que temer, Carla. Solo quiero ayudarte». «¡Aléjate de nosotros!», gritó ella, sintiendo que su corazón podía estallar. Pero él no se detuvo. «¿Por qué tendrías miedo de alguien que solo quiere protegerte? Llégame a entender, Carla. Todo lo que hice fue por tu bien». Tomás comenzó a llorar. Su pequeño cuerpo temblaba por el pánico. Carla se sintió consumida por la desesperación. «¿El bien de quién? ¿Estás loco?». Él sonrió, y su expresión se convirtió en una máscara de locura. «¿Loco? No, Carla. Solo he visto la verdad que tú no has querido aceptar. La verdad puede ser un monstruo, y yo soy su guardián». Mientras avanzaba hacia ellos, Carla se dio cuenta de que no había más opción que luchar. Sacó una pequeña navaja que siempre llevaba en su bolso. «No te acerques más, puedo herirte», dijo, la voz temblorosa pero firme. Era un juego mortal. Sabía que tenía que actuar, que cada segundo contaba, pero el miedo la envolvía, como una fría manta que no podía quitarse. En ese instante, mientras la oscuridad se volvía un océano de terror, Carla sintió que algo más estaba acechando. No solo de este vecino que una vez consideró amigo. Lo que acechaba podía ser mucho más siniestro. Y tal vez el verdadero rostro del terror se escondía más cerca de lo que imaginaba. La risa, esa risa que nunca olvidará,
Resonó en su mente mientras intentaba mantener la calma. En la penumbra, antes de que pudiera decidir su próximo movimiento, un sonido a lo lejos se volvió más claro. Un susurro que decía su nombre. Carla. El verdadero horror apenas estaba por desatarse, y las sombras estaban listas para reclamar un nuevo alma. ¿Estaría su vida y la de Tomás a salvo, o eran parte de un plan macabro? La risa se desvaneció, pero el eco de la voz continuaba resonando en su mente como un mal presagio. Carla apretó la mano de Tomás con fuerza, sintiendo cómo sus pequeños dedos temblaban. «Mamá, ¿qué está pasando?», preguntó él, su voz quebrada en medio de la oscuridad. «No lo sé, hijo», respondió Carla, consciente de que cada palabra que decía pesaba como una losa sobre su pecho. Retrocedieron lentamente. Sus ojos no se apartaban de aquel ser, que ahora parecía un extraño. La oscuridad parecía tragarse la luz de las farolas, transformando el parque en un laberinto de sombras inquietantes. De repente, un chasquido resonó detrás de ellos, haciéndola girar al instante. No había nada, solo el susurro del viento entre los árboles, pero el temor la envolvió como una serpiente. «¿Por qué no miras detrás de ti, Carla?». La voz serpentino volvió a llamar, haciendo eco entre los árboles. Tomás lloraba cada vez más fuerte, y la desesperación de Carla crecía. Era como si el horror la estuviera aplastando, cuyas garras se volvían cada vez más profundas. «¡Basta!», gritó, y su voz resonó, con desespero pero con una fuerza inusual. El conocido se detuvo un momento, perplejo. «Pero, Carla, ¿no entiendes? He venido a advertirte». «¿Advertirme de qué?». La ira y el miedo chocaron en su interior. «Deja de jugar con nosotros». Sin embargo, la risa se convirtió en un susurro en sus oídos. «Ellos vienen, y tú no estás preparada. No puedes escapar de lo que está a punto de desatarse». La seriedad de su mirada hizo que un escalofrío le recorriera la espalda. Miró a su alrededor. El parque, que había sido una vez un lugar de alegría, ahora lucía como un escenario aterrador. La niebla comenzó a levantarse del suelo, serpenteando a su alrededor como un manto espectral. Las figuras de los árboles se retorcían con formas grotescas, como si estuvieran vivas y ansiosas por devorarla. Tomás gimió, y de repente un grito resonó en la distancia, un sonido desgarrador que hizo que el corazón de Carla se detuviera por un instante. «¡Mamá! ¿Qué fue eso?». «Escucha, Tomás, tenemos que irnos ya», dijo Carla, pero su voz temblaba. Comenzó a retroceder lentamente, pero el terror parecía seguirla, aferrándose a su sombra. Los pasos del conocido resonaban detrás de ella, implacables y seguros. «Vas a dejarlos entrar sin luchar. Ellos no son lo que piensas, Carla. La seguridad que tanto anhelas no existe», dijo él, su mirada fija en el fondo del parque, hacia el espesor de la niebla. Sin querer, Carla se giró para mirar también. Algo emergía, una figura alta y delgada que apenas se podía distinguir. Su piel era pálida y sus ojos brillaban como brasas en la oscuridad. La respiración de Carla se volvió entrecortada y un pánico helado la invadió. «No, no puede ser real», murmuró, pero la figura avanzaba cada vez más cerca, dando pasos medidos que hacían eco en la noche. Carla sintió que el suelo se deslizaba bajo ella, como si la realidad estuviera colapsando. «Esto puede ser el final, Carla. Elige bien», dijo su conocido con una voz fría, mientras la sombra de la criatura se alzaba, proyectando un terror palpable. El aire se volvió denso y la tensión se palpaba en su piel. Sabía que debía actuar, pero el miedo paralizaba su voluntad. La criatura se detuvo. «Carla, ven. Estás destinada a ser parte de esto», dijo con un tono seductor y oscuro, que hizo que la piel de Carla se helara. En ese instante,
Un estallido de luz iluminó el parque, rasgando las sombras. Fue un teléfono, uno que había sonado antes. Una llamada en medio del horror. Sin pensarlo, Carla se lanzó hacia la dirección de la luz, sin soltar la mano de su hijo. Pero un grito desgarrador aún resonaba a sus espaldas. Un grito que clamaba su nombre. ¡Carla! Mientras corrían, la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué fuerzas estaban en juego? ¿Y qué secretos oscuros estaban a punto de revelarse en su búsqueda por escapar? Carla y Tomás corrieron hacia la luz. El corazón de ella latía como un tambor salvaje en su pecho. La risa que antes resonaba en la oscuridad, ahora se convertía en ecos distorsionados, entremezclándose con los gritos de la criatura, que dejaban una marca en su mente, a medida que se aproximaban a la farola más cercana. La niebla comenzó a disiparse, pero la atmósfera seguía cargada de una tensión palpable. «¡Mamá, espera!», exclamó Tomás, quien apenas podía seguir el ritmo de su madre. Ella se detuvo un instante, girando la mirada hacia él, con su rostro empapado en lágrimas. Por un momento, el horror se calmó, pero la revelación de su pequeño la hizo dudar. «No podemos parar. Debemos encontrar un lugar seguro», le dijo casi en un susurro. Tomás asintió, pero su expresión mostraba miedo y confusión más que valor. En un parpadeo, volvieron a estar en movimiento, como sombras rápidas entre las luces titilantes del parque. Pero sentía que esa luz era solo un refugio temporal, un respiro engañoso en medio de una tempestad oscura. Mientras se apresuraban, las risas que solían llenarlo de alegría ahora parecían una burla de su desesperación. Las luces, desenfocadas de las farolas, revelaban figuras que danzaban, como si la niebla misma hubiera cobrado vida, imitando aquellos momentos de felicidad que ya no existían. Carla sintió un nudo en el estómago al recordar el parque lleno de vida, un contraste aplastante con el terror que ahora impregnaba el aire. «¿Qué está pasando, mamá?», preguntó Tomás de nuevo, su pequeña voz atravesando la neblina. Carla no sabía qué responder. Solo necesitamos llegar a casa», dijo con la esperanza de que su respuesta fuera suficiente para calmarlo. Sin embargo, lo que estaba ocurriendo en esa noche les superaba a ambos. El eco distante de la voz serpentina retumbó. «No te vayas, Carla. Aún no has comprendido tu destino». Ella cerró los ojos, inhalando profundamente. No podía dejar que esas palabras la afectaran. Sabía que debía mantenerse fuerte por su hijo, pero el miedo acechaba su mente, como un lobo en la oscuridad. Un abrupto crujido a su izquierda hizo que se detuvieran. En un instante, sus cuerpos se congelaron, la adrenalina corriendo por sus venas. La silueta altísima de la criatura emergió nuevamente de la niebla, más definida que antes. Sus ojos brillaban intensamente, llenos de una maldad inhumana. «¡Carla!», dijo la figura sin moverse, con una calma hipnótica. «No puedes escapar de lo inevitable. Tú eres parte de esto». Una sensación de claustrofobia la invadió, como si las sombras mismas quisieran absorberla. Carla tomó la mano de Tomás, el pánico reflejado en sus ojos. «¡Corre!», gritó, dándole la vuelta y dirigiéndose de nuevo hacia la luz, que ahora parecía parpadear como una vela a punto de apagarse. Pero antes de que pudieran avanzar, la criatura, en un movimiento sobrenatural, se interpuso en su camino, bloqueando la última esperanza de escapar. «No es tan sencillo, Carla», dijo, ya más cerca. «Cuando te atrapen, conocerás la verdad. El horror está a un paso de ti». Tomás gritó y se abrazó a su madre, sintiendo el frío de la desesperación. «¿Qué hacemos, mamá?». Justo entonces, un sonido grave y retumbante hizo temblar el suelo. Un grito, no el de la criatura,
resonó desde el interior del parque. Un alarido que era al mismo tiempo un llamado y una advertencia. Carla sintió que su corazón se detenía nuevamente. ¿Qué fue eso? La luz de la farola comenzó a parpadear con intensidad. Y cuando menos lo esperaba, la figura oscura se desvaneció, llevándose consigo la presión que habían sentido. Sin embargo, un nuevo eco de risas resonó en la distancia, más fuerte que antes, como una promesa de miedo que aún no habían confrontado. La calma duró solo un instante, pues la niebla se agitó nuevamente, y Carla comprendió que el verdadero horror estaba por llegar. Se giró hacia Tomás, mirando a su hijo a los ojos. No podemos rendirnos. Debemos descubrir qué terrible secreto se esconde aquí. Sin embargo, mientras daban un paso al frente, el suelo comenzó a abrirse bajo sus pies, como si el parque estuviera vivo, reclamándolos. Ambos cayeron, y la última imagen que tuvieron fue de un rostro espectral que emergía del abismo, con esa sonrisa que ahora parecía más amenazante que nunca. Las sombras lo consumieron todo, pero un último pensamiento atravesó la mente de Carla. ¿Qué pasaría si el verdadero horror no estaba en el exterior, sino en su interior? La oscuridad se tragó su grito y el eco resonó a través de la noche. ¿Lograrían Tomás y Carla enfrentar lo que les aguardaba? ¿O acabarían siendo devorados por la sombra que acecha en la niebla? La caída fue breve, como un susurro. Tocaron un suelo liso y frío, un choque molesto que les dejó sin aliento. Abrieron los ojos lentamente, y el mundo parecía haber cambiado. La niebla que antes los rodeaba ahora se había transformado en una especie de túnel oscuro, con paredes húmedas que brillaban de manera inquietante. No había luces, solo sombras que parecían retorcerse y danzar a su alrededor. «Mamá, ¿dónde estamos?», susurró Tomás, temblando a su lado. Su voz era un eco tenue, casi perdido en la oscuridad. «No lo sé». Carla intentó contener el pánico en su voz, asumiendo un tono que intentaba resultar tranquilizador. Pero en su interior, una tempestad de ansiedad rugía. La idea de haber caído en un lugar tan extraño la llevó a desear una salida, un regreso a la seguridad del parque y sus luces. A medida que sus ojos se acostumbraban a la penumbra, empezó a reconocer figuras en las paredes. Eran rostros distorsionados, con ojos vacíos, que parecían seguir sus movimientos. Carla sintió un escalofrío recorrer su columna. «No, no puede ser real», murmuró. «¡Mamá!», gritó Tomás, cubriéndose la cabeza con los brazos, como si pudiera esconderse de las miradas jugosas y crueles que los observaban. Metió la mano en su pequeño bolsillo y sacó un viejo juguete, una figurita de un monstruo que lo había acompañado en tantas ocasiones. «Mira, mamá, no le gusta la oscuridad», dijo, aunque su voz temblaba. «Es solo un sombra, Tomás, solo sombras», respondió Carla. Pero para sí misma, sabía que aquellas sombras no eran solo eso. Se movían, se arrastraban, casi como si esperaran un momento de debilidad para devorarlos. Un murmullo comenzó a resonar por el túnel, palabras arrastradas por un viento que no parecía existir. «Carla, te estamos esperando». La voz sonaba familiar y a la vez distante, como un eco que venía desde su propio pasado. «¿Quién está ahí?», se atrevió a preguntar, su voz temblando. El aire se hizo denso, y el miedo se mezcló con una extraña curiosidad. ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué querían? Las murallas del túnel comenzaron a arrugarse, formando un pasaje que se abría ante ellos. Algo les atraía, una fuerza irresistible, como un canto de sirena. «Mamá, no quiero ir», dijo Tomás, aferrándose al vestido de su madre. Pero el instinto de protección de Carla superaba su propio terror. «Debemos seguir adelante.
Tal vez haya una salida, dijo, aunque su propia voz revelaba la duda que había en su corazón. Caminó hacia el pasaje, pensando que no podía rendirse, que no podía dejar que el miedo definiera ese momento. A medida que se acercaban, el murmullo se intensificó. Ahora parecía un coro de susurros conocidos. Recordaba voces de su infancia, risas que habían desaparecido con el tiempo. Entre los ecos, una más se destacó, clara como el cristal. Carla, eres parte de nosotros. De repente, una de las sombras se lanzó hacia ellos, atrapando a Carla por la muñeca. Era fría, más que cualquier hielo, y la sensación de pánico se aferró a su corazón. ¡Suéltame!, gritó, pero la sombra no la soltó. La figura espectral apareció nuevamente, esta vez con una sonrisa amplia y aterradora. Es hora de que comprendas quién eres realmente, Carla. No puedes escapar de esta verdad, le dijo. Su voz era un canto que prometía horror. La criatura miraba a Tomás, y cuando lo hizo, su rostro se convirtió en un reflejo de su hijo, distorsionado, como si la esencia misma de su niño estuviera atrapada dentro de esa sombra. ¡No!, Carla gritó, enloquecida, estrujando a su pequeño contra su pecho. «No te lo llevarán». Pero la sombra parecía disfrutar de su lucha. La aplastaba con su fría intención. En ese momento, todo pareció desvanecerse en una oscuridad aún más profunda. Nadie sabía cuánto tiempo pasó mientras luchaban, hasta que un grito desgarrador resonó en el túnel. ¡Ayúdanos! Carla sintió que su corazón se detenía. Su mente luchaba con la posibilidad de que aquel grito podría ser el final, o el comienzo de algo mucho más aterrador. La oscuridad se tragó su voz. Podrían escapar del horror que acechaba en cada rincón, o estaban destinados a convertirse en parte de ese abismo sin fin. Una pregunta quedó flotando en el aire, con el eco del terror resonando en cada rincón. ¿Quiénes eran realmente en este mundo de sombras y gritos olvidados? El túnel pareció cobrar vida, pulsando con una energía oscura y aterradora. La sombra que había atrapado a Carla comenzó a arrastrarla hacia un rincón del pasaje, la frialdad de su agarre envolviéndola como cadenas invisibles. Tomás, a su lado, gritaba, un llanto que se entremezclaba con el murmullo aterrador que los rodeaba. «¡Mamá, no!». Las palabras del niño eran un grito desesperado. Pero en ese oscuro laberinto, la desesperación parecía tragarse todo sonido. Carla luchaba, pero la sombra era astuta, maniobrando alrededor de su cuerpo como una serpiente. Un escalofrío helado recorrió su espalda al ver cómo más sombras empezaban a acercarse. Sus formas distorsionadas, burbujeando y retorciéndose. Algunos de los rostros en las paredes parecían sonreír, como si disfrutar de su sufrimiento. «¡Tomás!», gritó, tratando de liberar su muñeca. Con cada movimiento, sentía que su propia fuerza se desvanecía, absorbida por la oscuridad que amenazaba con devorarlos. De repente, un eco resonó a lo lejos. Era la misma voz que les había hablado anteriormente. «Carla, acércate, ven a casa». Las palabras eran casi seductoras, como un fuego que prometía calor en medio del frío. ¿Qué significaba eso? ¿Una vuelta a un hogar que no recordaba? ¡No! ¡Así no! Ella no podía dejarse llevar por esa ilusión. El instinto de madre la empujó hacia adelante y le dio un fuerte tirón a su brazo. «Tomás, agárrate de mí». Sintió la mano de su hijo aferrándose a la suya. Una chispa de esperanza, en un lugar donde la desesperanza parecía reinar por completo. Las sombras comenzaron a agitarse furiosamente, como si estuvieran furiosas por su resistencia. Múltiples ojos brillaban a lo largo del túnel, cada uno llenando de una rabia palpable el aire ya pesado. Los rostros distorsionados
comenzaron a gritar. Un coro de lamentos que reverberaba en las paredes. ¡Regresa! ¡No puedes huir de lo que eres! Una lombriz oscura descendió del techo, abriendo su boca llena de dientes afilados. Tomás se estremeció al ver la criatura, y su pequeño juguete, el monstruo de plástico, se le cayó de la mano. La gran boca se acercaba a ellos. La alimaña parecía devorar la luz misma. ¡Corre, Tomás! ¡Corre!, gritó Carla, empujándolo hacia adelante. La niña sabía que no podían permitir que el miedo los atrapara. Con cada paso que daban, la oscuridad parecía retroceder un poco, pero las sombras estaban cada vez más furiosas. El murmullo se convirtió en un rugido ensordecedor, mientras las almas atrapadas buscaban venganza. No eres una madre, eres una mentirosa, un reflejo de lo que despreciamos. Cada una de las palabras disparadas, como cuchillos en el aire. Carla se detuvo por un segundo. ¿Quiénes son ustedes? Déjenos en paz. Su voz temblaba, pero el desafío manaba de su pecho. En respuesta, la tira de sombras se hizo un nudo, formando la silueta de un extraño ser que se alzaba entre las sombras. Eres parte de nosotros, Carla, y lo sabes muy bien. Fue un eco que resonó con su propia voz, cargado de una verdad que la insectaba en lo más profundo de su ser. No tenía tiempo para reflexionar. Su instinto predominó otra vez. Tomás todavía respiraba con pesar a su lado, y el amor se convirtió en su única brújula. Con una explosión de coraje, dio un gran paso hacia el ser. «No estoy aquí para quedarme». El grito fue un destello de luz que cortó la oscura densidad que los rodeaba. En un instante, la sombra dio un paso atrás, pero antes de que pudiera celebrar su pequeño triunfo, el túnel comenzó a temblar. Las sombras se arremolinaron de nuevo, creando vórtices de oscuridad que giraban violentamente. «¡No! ¡No puede terminar así!», Carla gritó, mientras sentía que el suelo bajo sus pies se derrumbaba. De pronto, el túnel se sacudió y un grito alto resonó, un eco que atravesó la penumbra, hasta que finalmente se cerró con un estruendo. La oscuridad se convertía en un abismo de caos. El futuro se volvía incierto, y una nueva pregunta amenaza con devorarlos. ¿Podrían realmente enfrentar la verdad que acechaba en las sombras? ¿O solo estaban retrocediendo a un destino peor? El rugido de la oscuridad se intensificó y un rayo de luz apareció a lo lejos. «Mamá, allá», indicó Tomás, con la esperanza brillando en sus ojos. «Iremos, hijo, vamos». Pero la pregunta quedó flotando en el aire mientras corrían hacia la luz. ¿Qué les esperaba allí? ¿Y a qué nuevas sombras debían enfrentar? La luz parecía una promesa, pero no era más que un faro que los guiaba hacia lo desconocido. Carla y Tomás se lanzaron hacia ella, sintiendo cómo las sombras curvaban sus formas alrededor de ellos, dispuestas a atraparlos en un nuevo ciclo de terror. Cada paso los acercaba, pero también hacía que el viento susurrante detrás de ellos se intensificara, como un grito que buscaba arrastrarlos de vuelta al abismo. El túnel se ensanchó, y la luz se volvió más brillante, casi ciega. Cuando finalmente alcanzaron su borde, se encontraron en un claro, rodeados de árboles retorcidos, con ramas como garras, lista para acogerles nuevamente. El aire estaba cargado de un olor a tierra húmeda, y algo más, un hedor a viejo y descomposición, que hacía que sus estómagos se revolviesen. Carla sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Estamos a salvo?», preguntó Tomás. Su vocecita temblorosa estaba llena de miedo. «No lo sé, hijo, pero debemos seguir adelante», respondió ella, manteniendo la mano del niño con fuerza. Mientras avanzaban, el claro se hizo más grande, y una figura se delineó a lo lejos, desdibujada por la bruma que envolvía el lugar. Su corazón se aceleró. Era un hombre,
alto y pálido, con ojos oscuros que parecían absorber la luz que lo rodeaba. «Bienvenidos a su nuevo hogar», dijo con voz suave, pero helada. Los corazones de Carla y Tomás se hundieron. La figura se acercó, y su rostro se hizo más visible. Sonreía, pero su sonrisa era torcida y cruel. «Estaba esperando por ustedes. Llevan mucho tiempo fuera de casa, ¿no es cierto?» «¿Qué quieres de nosotros?», respondió Carla, sintiendo el nudo de desesperación formarse en su estómago. ¿Dónde estaba su hogar? ¿Era este el lugar del que las sombras hablaban? «Quiero que se queden. Aquí no hay dolor, solo la verdad. Pero deben elegir. La sombra no puede vivir sin su luz. Y tú, Carla, siempre has sido la chispa», dijo el extraño mientras avanzaba, mostrando sus manos delgadas y huesudas, como si ofreciera algo invisible. Tomás, estrechándose contra su madre, gritó: «¡Déjanos en paz!». «Ese grito solo te condena, pequeño. Aquí, las sombras tienen voz. Y las luces son solo recuerdos borrosos», susurró, mientras la neblina a su alrededor comenzaba a moverse con vida propia. Como serpientes deslizándose por el suelo, las sombras del túnel parecían surgir de la bruma, tomando forma de nuevos rostros, todos mirándolos con una curiosidad despiadada. Carla sintió que todo a su alrededor se oscurecía de nuevo. La desesperación la invadió, una sensación de ser tragada por un abismo profundo. «No, no puedo, no quiero ser parte de esto», gritó al extraño, mientras empujaba a Tomás detrás de ella, intentando protegerlo a toda costa. «Pero ya lo eres, Carla. Esta es tu verdad. Siempre estuviste destinada a volver», dijo el hombre, moviendo su mano como si hiciera una señal, y las sombras comenzaron a girar más rápido, formando espirales amenazantes a su alrededor. «Tomás, corramos». Carla tomó la mano de su hijo y se lanzó hacia adelante, intentando escapar de la neblina amenazadora. Recordó cada rincón familiar de su vida, cada recuerdo que había dejado atrás en su búsqueda de respuestas, y cómo todo esto parecía conectarse a lo que ahora enfrentaban. Mientras corrían, Carla podía sentir la mirada penetrante del extraño en su espalda, como si cada paso que dio los alejara profundamente de su destino inminente. Pero, ¿y si aquel túnel era solo el comienzo? ¿Qué misterios ocultaba aquel claro? ¿Y qué oscuridades estaban dispuestas a devorar sus esperanzas? De pronto, un grito desgarrador resonó a través del claro, un sonido que ni Carla ni Tomás podrían ignorar. «Madre, ayúdame». La voz de alguien más, una persona que parecía destinada a cruzar su camino. «¿Quién fue eso?», preguntó Tomás, su voz llena de terror. Carla, sintiendo un pálpito de esperanza y miedo, sabía que tenían que decidir: seguir adelante o buscar a aquel que los llamaba desde la oscuridad. Pero en ese dilema, la sombra acechante nunca estaba lejos. El olor de la verdad se infiltró en su corazón, mientras el claro se oscurecía más. Era una trampa, una nueva expiación de sus propios secretos. Las sombras danzaban ansiosas, mientras Carla sentía cómo su destino se retorcía entre sus manos. La elección se avecinaba, y si lo que buscaban no era la luz, sino un terror aún más grande que lo ya conocido. El claro se sumergió en un silencio tenso, como si la naturaleza misma contuviera el aliento. Carla, todavía sosteniendo firmemente la mano de Tomás, sintió cómo la desesperación y la confusión chocaban dentro de ella. «¿Quién grita? ¿Quién necesita ayuda?», murmuró, sin saber si era prudente vocalizar sus pensamientos en aquel lugar. De nuevo sonó el grito, esta vez más cerca, más desesperado. «Madre, por favor». Esa voz atravesó su ser, resonando en lo más profundo de su corazón. Carla sabía que no podía ignorarlo. «Tomás, debemos ir», dijo con una determinación que, a pesar de todo, intentó transmitir.
con cada paso que daban hacia el eco de la llamada. Las sombras parecían retorcerse con más rabia, intentando alcanzarlos, arrastrarles al inframundo sombrío del que parecían haber escapado. Las figuras de rostros, distorsionados, emergían de la neblina, observando con ojos vacíos y bocas abiertas en un grito silencioso. Ella y Tomás se adentraron más en el claro, siguiendo la dirección del grito. La bruma se convirtió en una neblina espesa que dificultaba ver. ¡Madre! La voz continuó, pero esta vez llenaba el aire de angustia palpable. Al atisbar entre las sombras, Carla notó un bulto en el suelo, algo que parecía una figura enredada entre raíces. «Tomás, espera aquí», ordenó, aunque el temor creciera como un fuego vivo en su pecho. Se acercó con precaución, cada paso pesado por la tensión y el miedo a lo que pudiera encontrar. Su corazón latía con fuerza. Su instinto la advertía de que había algo insidioso acechando detrás de la apariencia de auxilio. Cuando llegó lo suficiente para ver, su respiración se detuvo. Allí, en la oscuridad, estaba una niña, su rostro familiar, pero demacrado, lleno de terror. «Mamá, ayúdame». La angustia en su voz paralizó a Carla. Era su hermana, su única familia que había desaparecido hacía años. «¡No!», gritó, arrodillándose y extendiendo las manos hacia ella. «Te estoy viendo, estoy aquí». Pero al instante, la figura de su hermana comenzó a desvanecerse, como si ésta fuera solo un eco de un recuerdo perdido. Antes de que Carla pudiera tocarla, la niñita se deshizo en sombras, riendo suavemente, burlándose de su desamparo. Esa risa, distorsionada y cruel, resonó en sus oídos como el canto de una sirena para un barco naufragando. Las sombras empezaron a replegarse, alzándose como seres que buscaban venganza, rodeando a Carla y a Tomás. «¿Por qué no lo ves? No puedes salvarla», dijo la voz del extraño, que había aparecido antes. «Ella nunca existió. Todo esto es un hechizo, un juego de sombras sobre la luz que creías tener». Tomás, temblando, se abrazó a su madre. «Mamá, ¿por qué está pasando esto?». Carla sintió la tirantez en su pecho y el sudor frío cubriendo su frente. «No lo sé, hijo, pero debemos escapar de aquí», le respondió, con el último hilo de esperanza que le quedaba. Sin embargo, las sombras se burlaban, pareciendo devorar aquellos fragmentos de luz que alguna vez fueron su hogar. De repente, un temblor sacudió el suelo bajo sus pies, y las raíces comenzaron a moverse, atrapando sus piernas. «¡No, no, no!», gritó mientras tiraba con todas sus fuerzas, tratando de liberarse. Era una lucha sin sentido, y mientras las sombras seguían acercándose, ella perdió la noción del tiempo y del significado del miedo. Entonces, en medio de aquel caos, una idea le cruzó por la mente. ¿Y si la única forma de escapar no era correr, sino enfrentar la oscuridad? Pero el miedo a lo desconocido la mantenía paralizada. Las sombras levantaron una última ola, y su voz susurró como un eco en el vacío. «La luz te entierra, como solo lo sabe hacer la sombra. ¿Te atreverás a renunciar a lo que crees saber para conocer la verdad?» Carla sintió que el suelo temblaba nuevamente, y el tiempo parecía detenerse. Las palabras del extraño resonaron más que nunca. En ese instante crítico, Carla enfrentó su miedo y miró a su hijo, sabiendo que la decisión final estaba al borde. ¿Seguirían arriesgando todo lo que tenían o renunciarían a la última oportunidad de encontrar la verdad en aquel lugar oscuro y retorcido donde las sombras bailaban? Un nuevo grito desgarrador resonó, más intenso. Era una elección a realizar, y fuera cual fuera, el futuro les aguardaba en la penumbra. La pregunta era, ¿cuál sería su próximo paso en un lugar donde los secretos y la luz
se entrelazaban en un abrazo mortal. Carla sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras del extraño flotaban en el aire, como una promesa oscura de que la verdad podía ser más aterradora que la propia sombra. Las raíces apretaban con fuerza, como si intentaran mantenerla cautiva en el mismo lugar donde se había desvanecido su hermana. Tomás. Su voz era apenas un susurro ahogado por el terror. Se agachó, buscando los ojos asustados de su hijo. Escucha, tenemos que enfrentarlas. No podemos dejarlas ganar. Él miraba hacia las sombras, temblando en silencio. La angustia de su madre se reflejaba en su rostro, un espejo de miedo y confusión. El suelo comenzó a vibrar nuevamente, y unos murmullos distorsionados brotaron de la oscuridad. Carla sintió cómo la presión del mundo externo se intensificaba. Las sombras danzaban en torno suyo, susurrando secretos crueles y olvidados, tales como traiciones y desesperanzas. En su mente, la pregunta retumbaba como un tambor. ¿Qué tipo de verdad podría haber en aquel lugar abominable? Sin embargo, la voz de su madre se alzó en su interior, un eco de fuerza que le instaba a luchar. «Tomás, apóyate en mí», le dijo con firmeza. Al sentir el pequeño peso de su hijo contra su pierna, se llenó de determinación. Sin pensar más, apretó su mano y gritó hacia las sombras: «Quiero saber la verdad. ¡Muéstrenla!». Instantáneamente, un silencio aterrador invadió el claro. Las sombras se congelaron, como si nunca hubieran existido. Las raíces aflojaron su agarre y el suelo dejó de temblar. Carla y Tomás, inseparables en su miedo, se miraron con confusión. Habían ganado, pero antes de poder atreverse a respirar con calma, una risa suave y siniestra emergió del el fondo de la niebla. Era una risa amable, pero perturbadora, envolvente como un abrazo malévolo. La verdad, oh querida madre, no siempre es la que imaginas. Pero, ¿quieres saber qué te espera en la oscuridad? ¿Te atreverás a ir más allá de esta ilusión? Sin que Carla pudiera reaccionar, la neblina empezó a formarse en una figura que se erguía ante ellos. Era un espectro, suave y tentador, de un rostro familiar. Era ella, su hermana. Su forma parecía vibrar como si un filtro de llanto y tristeza cubriera su imagen. «Ayúdame», suplicó, pero su voz se retorcía en un eco que resonaba en su mente. «No, no es real», gritó Tomás, asustado, cubriéndose los ojos. «No te acerques». La angustia lo había llevado a una desesperación que Carla sintió correr a través de ella también. En medio del caos y el pánico, su hermana, aquella que creía perdida, era ahora un arma de los oscuros. «¿Por qué no aceptas la verdad que hay detrás de mí?», dijo la figura, su expresión transformándose en una sonrisa siniestra. «Si ves más allá de la luz, quizás encuentres lo que has estado buscando». Las raíces se revelaron de nuevo, esta vez extendiéndose hacia el espectro, como sombras que danzaban y querían atraparla. Carla sintió cómo el terror la inundaba una vez más. Cada grito de su hermana desgarraba su corazón, pero no podían caer en la trampa. Tomás, que lloraba, tomó la mano de su madre con más fuerza. «No, mamá, no la escuches». Las sombras que rodeaban a la figura comenzaron a retorcerse, como si la revelación de la verdad fuera un veneno que se propagaba lentamente. Entonces, en un impulso casi instintivo, Carla se abalanzó hacia la imagen de su hermana, deseando romper con la ilusión. Pero en cuanto sus manos tocaron la neblina, la figura se desvaneció con un grito desgarrador, como si la luz se extinguiera ante el dominio de la oscuridad. Tomás retrocedió, y a su alrededor, las raíces se bajó un nuevo temblor. Pero en esa fracción de segundo, Carla percibió algo más en el suelo, un brillo, una pequeña esfera de luz que pulsaba débilmente,
como un latido en medio del horror. ¿Qué es eso?, preguntó Tomás, mirándola con ojos llenos de terror y esperanza. Carla sintió que sus músculos se tensaban, como un resorte. No lo sé, pero debemos tomarlo. Tal vez sea nuestra salida. A medida que se acercaban a la esfera, un susurro se deslizó entre las sombras. No es la luz lo que temen, sino lo que viene después. La urgencia en el aire aumentó. ¿Sería el objeto su salvación? ¿O una trampa más? Con el corazón palpitante y el miedo recorriendo cada fibra de su ser, Carla extendió su mano hacia la esfera. En aquel instante, el mundo a su alrededor pareció contener el aliento, esperando el desenlace de su valiente y temerosa elección. Tomás apretó su mano aún más fuerte, y ella sintió cómo el tiempo se detenía. Mientras el horror escondía su rostro en la oscuridad, una luz fulgurante explotó en el oscuro túnel. Cuando Carla tocó la esfera, todo el horror que los rodeaba se desvaneció en un instante. La voz amenazante de la oscuridad se apagó, y las sombras que una vez azotaban el claro, ahora fueron absorbidas por el brillo deslumbrante que emanaba de la esfera. ¡Mamá!, gritó Tomás, sus ojos reflejando la desesperación, pero también una chispa de esperanza. Carla apretó su mano con fuerza, sintiendo que el calor de su hijo la llenaba de valor. La esfera brillaba intensamente, sobrepasando incluso la oscuridad más densa. «Esto es nuestro momento, hijo». «Lo siento», dijo, sin soltar su mano. La luz se expandía, transformando el túnel en un paisaje que parecía cambiar a cada segundo. Ellos comenzaron a caminar, a pesar del pánico que aún palpitaba en su pecho. Mientras se acercaban más al resplandor, la imagen de su hermana apareció una vez más, pero esta vez su expresión era diferente. Ya no estaba cenicienta ni triste, sino que sonreía. «Vengan, Carla, Tomás, la verdad está aquí», dijo con voz suave. Aquella voz, que antes sonaba seductora y llena de malicia, ahora parecía ofrecerles consuelo. «No, eres una ilusión», gritó Carla, dándole la espalda. Esa luz, esa esfera era su única verdad en medio del caos. Tomás la miró, un rayo de insistencia en su mirada. «Vamos, mamá», le dijo él, apretando su pequeña mano. «No quiero quedarme aquí, quiero salir». Carla sintió que su corazón se partía, pero no podía dejar que la nostalgia la controlara. Tenía que protegerlo. Mientras más se acercaban a la esfera, la risa se transformó en un eco lejano. Carla pudo notar que la figura de su hermana se desvanecía lentamente, llevándose consigo las sombras del pasado. Eran recuerdos atrapados en un ciclo eterno de dolor. La luz ahora brillaba con la promesa de un nuevo comienzo. Y Carla sintió que las cadenas que la mantenían prisionera estaban rompiéndose. «Estamos cerca», dijo Carla, sabiendo que no podía permitir que el miedo se interpusiera entre ellos y la libertad. «Debemos saltar cuando lleguemos a la luz». Tomás respiró hondo y asintió. Juntos aceleraron el paso y en un estallido de coraje se lanzaron hacia la esfera resplandeciente. En el momento en que la luz los abrazó, cada sombra y cada grito se desvanecieron y se sintieron como si flotaran en un mar de serenidad. El impacto de la luz fue abrumador. De repente, Carla y Tomás cayeron a un lado, de vuelta en el parque donde todo había comenzado. La niebla se había disipado. Las sombras se habían ido, y el aire brisa fresca traía olor a tierra y a flores. Miraron a su alrededor, aturdidos, pero aliviados de estar a salvo. «¡Lo logramos, mamá!», exclamó Tomás, corriendo unos pasos antes de volverse para abrazarla. Carla sintió un nudo en la garganta mientras lo estrechaba. Y ahí, en ese lugar que una vez había sido un mar de terror, ahora se sentía como un hogar. Finalmente, el miedo había sido superado y la verdad
acobardada, había sido revelada. Sin embargo, sabían que había mucho que sanar y reconstruir. Agradecidos, prometieron nunca dejar que la sombra del pasado les robara el presente nuevamente. ¿Dónde vamos ahora?, preguntó Tomás, con una sonrisa amplia. Carla le sonrió y respondió: «Hacia adelante, cariño, hacia adelante». Y así, juntos, comenzaron a caminar hacia el horizonte, donde el sol naciente prometía un futuro lleno de luz y nuevas oportunidades. Lo que había sido una noche de terror se convirtió en la historia de su liberación. Ambos supieron que aunque el miedo podría regresar de formas inesperadas, su amor era la verdadera luz que siempre encontraría el camino a casa. Carla y Tomás dejaron atrás el pasado, llevando consigo las lecciones aprendidas y el amor que los había mantenido unidos en los momentos más oscuros. La vida les esperaba y la verdad emergía, brillante y clara. No olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este desenlace. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir